ellos vienen pues tímidos, vergonzosos, perdidos, no saben dónde se encuentran, entonces los vamos un poco orientando y resolviendo las dudas que pueden tener en primero. Sí, es un día muy especial porque es la toma de contacto con ellos, es el inicio del curso, de nuestra relación que va a durar todo un año, entonces es un día muy importante para nosotros, yo imagino que para ellos también. Voy a estudiar el grado de enfermería. Un grado en biotecnología. Ciencia de la actividad física del deporte. Educación social y primaria. Doble grado de educación primaria y educación física. Diseño y multimedia. Siempre me ha gustado el tema enfermero, tengo un problema en los huesos que es hiperlaxitud, entonces siempre he estado con esguinces, con roturas de huesos y eso. Y me hubiera gustado hacer traumatología, pero me pensé lo de enfermería y me lo plantearon mis padres y dije, vale, pues sí. Por escuchas ya me habían dicho que estaba bastante interesante. También me habían hablado un poco de asignaturas como la microbiología y todo eso, pues que en principio me llamaba la atención. Pues porque llevo unos años ya dedicándome al mundo del deporte, sobre todo en el deporte adaptado, y la verdad que cada vez que lo he ido conociendo, pues cada vez me ha ido apasionando más y el día de mañana me gustaría dedicarme a ello, ya que a lo mejor no puedo a nivel de competición dedicarme toda la vida, pues por lo menos tener el día de mañana un futuro en el mismo ámbito sin tener que competir. ¿Por qué mi doble titulación? Pues no sé, para mí es como que creo que es como que la combinación perfecta, que es primaria, que es como la edad que a mí me gusta enseñar, pero también tiene la parte de educación social para centrarse más en la gente, pues eso, que está más en riesgo de exclusión social, y yo también creo que la complementa mucho para luego todo lo que yo aprenda de educación social aplicarlo a, si estoy en una clase, pues a esos niños. Desde hace tiempo me llamaba la atención y combinaba el magisterio que me gustaba con el deporte. Yo estudié bachillerato artístico y entonces me di cuenta que lo mío era el arte, pero yo no quería pasarme pintando cuadros, creo que buscaba algo mucho más interactivo, que estudiaba más a la orden del día, por así decirlo. Primero porque es la única universidad que ofrece dobles grados de magisterio y era algo que tenía súper claro, que quería hacer un doble grado. También me gusta mucho pues eso, los pensamientos que tienen, sobre todo el tema religión. Yo también soy muy creyente, entonces pues como que me siento aquí como muy a gusto. Y también pues eso, el hecho de las prácticas y que la gente que ha estudiado aquí magisterio ha salido súper contenta y como que yo sé que aquí como que este es mi sitio y que voy a estar muy bien. Pues todo vino porque contactaron conmigo para hacer un equipo de Yolet y nada, empezamos a hacer actividades, presentarnos al Campeonato de España. Me planteé sacarme la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y este año pasado estuve, lo aprobé y me metí. Integrar a la gente también que venga después, que sepa que puede también hacer algo, estudiar una carrera, aunque pese a la discapacidad que tenga o cualquier obstáculo en su vida. Cuando vine a la jornada de puertas abiertas los vi muy preparados profesionalmente, pero además considero que los valores que transmiten católicos y cristianos están muy de acuerdo con la educación que he recibido. Sí, nervioso un poco, sí. Ha estado bien, pues nos han estado explicando un poco todo, el funcionamiento de los laboratorios, las normas, pues para más o menos para que vayamos ya conociendo lo que nos vamos a esperar. Lo bueno es que como ya conocía a muchas amigas mías de mi colegio que también veníamos pues eso, aquí a hacer lo mismo, como que me sentía súper tranquila de ya conocer a gente. Creo que todo el mundo tiene nervios, sobre todo llegar a un sitio nuevo que no conoces a nadie ni nada, pero la verdad es que me he sentado y ya tengo dos compañeras a las que ya hemos hablado y son la verdad muy agradables y tanto el decano como todo han sido muy acogedores. Hoy es el día de más nervios, ya mañana supongo que ya más tranquila, porque ya voy conociendo a mis compañeros, ya me voy integrando un poquito, supongo que cada día mejor, más tranquila y con más ganas también de continuar.